Bueno, después de haber analizado los elementos receptores y la impedancia que es el receptor real, vamos a identificar algunos componentes. Los primeros van a ser los componentes de corriente. Es importante entonces tener claro que en los receptores reales vamos a tener un desfase entre voltaje y corriente. Y recordemos que esos desfases irían entre 0 grados y 90 grados. ¿Sí? Por ejemplo, el receptor inductivo, el fasor de voltaje del receptor inductivo iría en adelanto respecto a la corriente. Son cosas que hay que tener presente para el análisis de circuitos que vamos a hacer. Vamos entonces a identificar los componentes de corriente. Lo primero entonces es tener claro que el fasor de voltaje va en la línea horizontal y la corriente va en una diagonal, que dependiendo si es inductivo o si es capacitivo, nuestra corriente empieza a tener un desfase en adelanto o en atraso. ¿Sí? En este caso, podríamos pensar que hay un componente inductivo, un receptor inductivo en este análisis grafical que hacemos. Por consiguiente, como hacer el análisis de la corriente en esta dirección se puede volver un poco complejo, lo que hacemos es identificar su componente horizontal y su componente vertical, teniendo así un componente de la corriente en la línea horizontal y un componente de la corriente en la línea horizontal. El componente de la corriente en la línea horizontal lo vamos a llamar corriente activa, ¿sí? Que es la que va en fase con el voltaje. Esa corriente activa sería la corriente que pasaría entendiéndose como por la resistencia, como por la parte resistiva del circuito. Iría en fase con el voltaje. Y la componente que va en la línea vertical sería la corriente reactiva. ¿Sí? Proyectando acá, podemos sacar el triángulo de corrientes. Bueno, el triángulo de corrientes entonces estaría definido por su corriente activa y su corriente reactiva. IA lo llamaríamos intensidad activa y R intensidad reactiva. Aquí ya empezamos a emplear entonces las relaciones trigonométricas que conocemos, ¿sí? IA, que es el cateto adyacente, sería igual a I, que es la corriente total y en este caso haría las veces de hipotenusa, por el coseno del ángulo φ, que el ángulo φ estaría en este lugar, ¿sí? Y la IR, corriente reactiva, que sería el cateto opuesta, sería I, que sería la hipotenusa, por el seno del ángulo φ. Aquí hacemos el análisis de Pitágoras para encontrar también la corriente total, que sería I igual a raíz cuadrada de la sumatoria de sus lados al cuadrado, ¿cierto? I sub a al cuadrado más I sub r al cuadrado. Entonces aquí ya empezamos a obtener una relación trigonométrica de las corrientes para poder hacer el análisis fasorial de las corrientes.